Bueno, todo listo. Cuando quieran pueden arrancar. Perfecto. Hola, buenos días a todos. Vamos a esperar 2 minutitos más para ver si se suba más gente, así no queda nadie afuera. Vamos a poner el celular en silencio. En unos segunditos ya arrancamos. Bueno, si les parece ya podemos ir arrancando. ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Se escucha perfecto? Bueno, ahora sí, bienvenidos de nuevo a todos. Sí, ya los estábamos saludando. Este es el último espacio que nos toca al equipo guaraní. Y bueno, un poquito lo que vamos a contarles es acerca de esta nueva funcionalidad que está disponible a partir de la 3.18.1 y que tiene que ver con la generación del diploma digital y del certificado analítico digital para lograr que los egresados puedan retirar estas dos documentaciones en formato digital. Pero bueno, antes de empezar, lo que voy a pedirles a todos, si nos pueden hacer el favor, es de silenciar sus micrófonos, porque quien es el coequiper de esta presentación, que es Sebastián Natarelli, hoy cumpleaños, así que me parece que corresponde que mínimamente antes de empezar le cantemos el feliz cumpleaños. Así que les voy a pedir a todos, Berna, si podés desilenciar a todos, que abran sus micrófonos por unos segunditos y que le cantemos el Sí, lo pueden abrir, todos los que quieran. Bueno, los invito a que abran el micrófono y le podamos cantar el feliz cumpleaños. 1, 2, 3. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Sebastián, que lo cumpla feliz. Feliz cumpleaños. Tenemos que hacerlo, Seba. La torta. Bueno, muchas gracias. La verdad que La bengala. La cuarentena no deja de sorprendernos. Nunca pensé que... O sea, ya era raro el cumpleaños con la familia, pero esto no me lo esperaba. Muchas gracias. Claro, con 150 personas cantándote el feliz cumpleaños. Lo que te va a salir de catering. Bueno, ahora sí retomando la presentación. Bueno, un poquito esto que les decía, esto surge a lo largo de este año, que si bien teníamos una planificación un poco orientada hacia la integración, como todo el resto de los sistemas U, con la mira puesta en el ecosistema, y bueno, como uno de los objetivos más importantes de este año era justamente poder empezar a andar el camino de la digitalización de toda la gestión. El primer paso naturalmente fue la digitalización de las actas, y bueno, además la pandemia nos puso un poco en
en ese apuro, de alguna manera, de tener que acelerar el paso con la digitalización de otros circuitos y con la integración con, bueno, que es el camino que estamos andando con Sudoku para también poder digitalizar otro tipo de trámites. Pero bueno, a lo largo de este año nos fuimos dando cuenta que era súper importante simplificar el proceso de la emisión del diploma y del analítico, tratar de eliminar ese soporte en papel, un soporte que más allá de todo ya venía siendo obsoleto, pero que la pandemia nos dejó en claro que era muy difícil tener trámites que requiriesen papeles que fuesen de un lado al otro, y sobre todo parándose en el lado del egresado, tener que decirle, bueno, tenés que esperar para retirar tu título a que la universidad pueda abrirte las puertas para que vayas a retirar tu título. Bueno, además, simplificar el proceso de entrega, evitando justamente la presencialidad, y brindar también mayor seguridad. Digo, hoy pensar en que un analítico o un diploma no sean solamente en papel es casi casi como mirar hacia atrás un montón de años. Digo, si hoy uno puede tener el título de propiedad de su auto en formato digital, la pregunta es, ¿por qué no puedo tener mi título? Independientemente de que después, en la formalidad, la universidad me quiera dar el cartón, digo, ¿por qué necesito tener, por qué tienen que darme sí o sí un cartón cuando en realidad hay un montón de otros trámites en distintos lugares del Estado donde ya se maneja esa documentación o documentación de similar importancia en formato digital? A raíz de estos objetivos y de estas preguntas que nos fueron asaltando a lo largo de este año, es que justamente decidimos plantear un circuito en primera instancia para generar estos dos documentos que son como los más importantes para un egresado en formato digital. Ese circuito está sostenido básicamente por 4 patas, que son 4 soluciones que son de alguna manera factorías U. El primero es naturalmente Guaraní, el segundo es Sitzer, que bueno, los que estuvieron en la charla anterior, escuchando un poco la charla de Pame y de Marce sobre las soluciones de la Secretaría, lo han escuchado nombrar. Warpe, que es el portal del empleado, y es mucho más que el portal del empleado, pero es el gestor de un montón de cosas que transcurren en el resto de los módulos U y que van a empezar a transcurrir en la totalidad del ecosistema. Y Array Documentos, que es el gestor de toda la documentación digital en la cual se apoyan en todas las soluciones U. El circuito, ¿cómo está pensado? Está pensado para ser iniciado naturalmente por una persona que termina de cursar sus estudios y que inicia su trámite desde su portal de autogestión. Digo, este trámite, si bien se puede iniciar también por ventanilla y lo puede iniciar un administrativo, hoy pensando en un momento en el cual el alumno no puede acercarse a la universidad, tiene la posibilidad desde su autogestión de iniciar el trámite de egreso. Una vez que ese trámite es ingresado a Guaraní, ¿sí? Se pasa a Sitzer, ¿sí? Se carga también en Sitzer. Es un proceso que se hace por Sitzer, no por Guaraní, si bien Sitzer se alimenta de la información académica de Guaraní para hacer todo ese proceso. Y una vez que hay cierto circuito cumplido en Sitzer, en Guaraní se solicita las obleas correspondientes tanto para el diploma como para el analítico. Pame, no sé si vos querés contar un poquito cómo es esa previa, cómo es ese proceso en el cual Sitzer recibe el trámite y hace determinadas validaciones para generar las obleas. Sí, tenía la presentación, pero me parece que lo cuento rapidito. Okay. El trámite de Sitzer inicia cuando la universidad carga una solicitud de egreso con los datos completos del alumno y sus datos del analítico, digamos. Esa información va a la DNGU para ser evaluada. Una vez que la DNGU la aprueba, ese trámite ya queda habilitado para la descarga de obleas. Se generan 2 obleas, una para el diploma y otra para el analítico. Esas obleas salen en un archivo con formato PDF
pero también el sistema las produce como imágenes, porque justamente pensando en este tema de la documentación digital, hay universidades que adjuntan el PDF al PDF que ellos generan, y hay otras universidades que están optando por que la imagen de la oblea sea parte del PDF que ellos ya generan. Entonces, una vez que la universidad incorpora las obleas a la documentación, o bien en formato papel, después hace un escaneo de eso como imagen y lo vuelve a enviar a la DNGU, o si ya está trabajando con documentación digital, lo manda con las firmas correspondientes de nuevo a la DNGU para que hagan una última revisión de la documentación contra la información declarada en la solicitud y se aprueba. Cuando el trámite está finalizado, ese egresado ya empieza a formar parte de la base del registro público de graduados. Entonces, lo que permite la oblea es, tiene un código QR que permite ingresar directamente al registro para ver que efectivamente esa persona se encuentra registrada ahí. Y esa es la forma de verificar la validez, digamos, de la certificación de esa documentación. Lo que presentamos el año pasado en el taller y que tiene que ver con lo que está contando ahora Hernán y la integración que se hizo con Guaraní, es que nosotros desarrollamos los servicios necesarios para que todo ese trámite se pueda hacer de manera automática. Si bien está planteado todo el circuito para hacerlo a través del sistema, ya, o sea, también hay una integración a través de servicios web con Guaraní para traer todos los datos de los egresados y de sus materias. Bueno, ahora, o sea, la idea es que se pueda avanzar, bueno, ya lo hicieron ahora desde Guaraní, que se pueda avanzar para que todo el trámite se pueda hacer de manera remota, digamos, y automática. Así que, bueno, los servicios que tenemos ahora disponibles son el de solicitud de obleas, el de carga de información, o sea, el envío de la solicitud se puede hacer a través de un servicio, la descarga de obleas, la subida después de la documentación ya firmada, y hay un servicio que permite ir siguiendo los estados del trámite. Eso permite que todo el circuito se pueda hacer directamente o desde Guaraní o desde cualquier otro sistema de gestión. Después te estás muteado todavía. Perdón. Ahí está. Gracias, Pame. Sí, bueno, en este punto el alumno siempre tiene que quedar claro que el egresado debe haber iniciado el trámite en Guaraní para poder iniciar todo el proceso de generación de estos documentos digitales que, como bien dice Pame, después van a ser subidos a Sitzer. El primer paso es solicitar la oblea. Es que la persona ya entendiendo que hay un determinado punto en el que las obleas ya son generadas, Guaraní le solicita esas obleas a a Sitzer, y lo que hace es generar y enviar el analítico y el diploma en formato digital al Araí Documentos. ¿Para qué? Para que se realice el firmado digital de esos dos documentos, ¿sí? Genera el analítico con su oblea correspondiente, el diploma con la oblea correspondiente, y esos dos PDFs son enviados al Araí Documentos para ser firmados por las autoridades que correspondan. Araí, apoyándose en la plataforma de SIUWARPE, solicita el firmado digital de esos documentos, que una vez que son devueltos ya firmados por las personas que correspondan, ¿sí? Ya está en condiciones de ser devuelto a Guaraní, ¿sí? Para seguir adelante con ese proceso. Después lo que vamos a ir haciendo es mostrarles un poquito desde el punto de vista de Guaraní cómo transcurre todo este proceso. Pero, digamos, tanto para un documento como para el otro, hablo del analítico como del diploma, ustedes tienen la posibilidad de configurar quiénes son los intervinientes en cada uno de los casos, e incluso de modificarlo en algún caso en particular. Cuando esos documentos vuelven firmados a Guaraní, ¿sí? Lo que se hace es habilitar automáticamente la opción de que esos documentos sean subidos
a Sitzer, sean enviados a Sitzer ya con las firmas digitales para este paso que dice Pamela, que es la validación, esta segunda validación, en las cuales se verifica la documentación y en caso de que esté todo ok, se los incorpora en el registro público de graduados. Cuando Guaraní se entera que ese trámite está finalizado, ¿sí?, automáticamente ya habilita al egresado a poder recibir y descargar su analítico y su diploma en formato digital a través de su portal de autogestión, ¿sí? Esto, por supuesto, es como todo en Guaraní, la posibilidad de que lo descargue o no es opcional. Por supuesto, la universidad puede definir que previo a la finalización, que una vez finalizado el trámite en Sitzer y previo a la entrega pueda complementarse algún tipo de paso. Eso, digamos, siempre es personalizable y siempre es configurable, pero, digamos, en el momento en que el trámite está finalizado y listo para poder ser entregado el diploma y el analítico al egresado, esta operación permite que esa persona ingrese y descargue ambos documentos. Bien, como les decía, una de las cosas que debimos resolver y que de hecho estuvimos charlando con algunas universidades para entender un poquito es quiénes firman y quiénes intervienen en cada uno de esos documentos. Para eso, lo que hicimos fue modificar la operación de administración de autoridades firmantes, sí, que ya se las habíamos mostrado en algún momento cuando la modificamos para actas, para aquel circuito en el cual intervienen autoridades en el firmado digital de las actas, ¿sí? Y generamos un apartado de firma digital, ¿sí?, donde ustedes pueden configurar si esa autoridad firma actas, si firma analíticos y si firma diplomas, ¿sí? Y además, la parte que ven abajo, que es para qué responsables académicas tiene la firma digital esa autoridad. De esta manera ustedes podrán definir quiénes intervienen en el analítico y quiénes intervienen en el diploma o en ambos. Digo, la conclusión a la que llegamos es que normalmente el diploma lleva algunas firmas que el analítico no, entonces por eso definimos separar una firma de la otra, digamos, la opción de firmar de uno con el otro. En esta pantalla que estamos viendo es la pantalla en la operación donde ustedes van a generar justamente esos dos documentos. ¿Sí? En este caso, justo la captura dice enviado a Sitzer, significa que ya se hizo todo el proceso, ¿sí? Pero, digamos, todo el mecanismo arranca ingresando a un trámite de Guaraní, a un trámite de egreso que está iniciado en Guaraní, ¿sí? Cuando ustedes ingresan acá, les va a pedir que ingresen el número de solicitud de Sitzer. Ese número de solicitud es el número que nos va a permitir decirle a Sitzer: tráeme las obleas que correspondan a este trámite. Cuando se traen esas obleas, se hace una verificación que tiene que ver con validar que las obleas que estoy trayendo corresponden a esa persona, ¿sí? Y a partir de allí, si los datos coinciden, ya se dan las opciones primero de visualizar el analítico y visualizar el diploma para poder chequear que toda la información está bien. En caso de que todo esté bien, enviar a la firma esos documentos, ¿sí? Y estos botones que ustedes ven se van activando o desactivando en función del estado en el que está el trámite, ¿sí? Pero, digamos, la primera instancia es la de ver, después si las obleas, si está todo en orden, van a poder ver y enviar a la firma, se envía a la firma, ¿sí? Y una vez que esos documentos vuelven firmados, ¿sí?, se va a habilitar, una vez que Guaraní detecta, o cuando ustedes entran al trámite, Guaraní le pregunta a Araí Documento por el estado de firma de cada uno de esos documentos y le habilita, en caso de que esté firmado, la opción de enviar a Sitzer la documentación digital. Nuevamente, a través de estos servicios web que les comentaba Pamela, se envían a Sitzer esos documentos y quedan disponibles para la última validación del lado de la DNGU para habilitar, si esa documentación está bien, ya su ingreso en el registro público de graduados. ¿Cómo vieron que en la parte anterior yo les comentaba que se configura quienes firman? Y lo que puede ocurrir es que muchas veces haya más de una persona que pueden firmar y que no siempre intervengan todos en todos los documentos. En el momento en que ustedes envían a la firma un documento, el sistema lo que les va a pedir es, les va a listar quiénes son las personas que están habilitadas para firmar
o el analítico o el diploma, dependiendo de con cuál estén trabajando, y ustedes seleccionarán a quienes se lo van a enviar. Digo, de repente un diploma lo firma un decano, pero si de repente el decano está, no sé, de licencia y necesitan que lo firme el vicedecano o el vicerrector o la autoridad que corresponda, ustedes pueden ir cambiando eso, ¿sí? Esto lo que da es cierta flexibilidad al momento de enviar a la firma, adaptar quiénes son los firmantes en función de la situación de ese momento de la universidad. Una vez seleccionado esto, el documento se envía a la firma y a través de Warpe la persona se va a enterar, la autoridad, en este caso, se va a enterar que tiene estos documentos pendientes de firma, como ya lo han visto en otros casos de bandeja de firma o como se los mostramos en actas inclusive. Bien, algo que fue nuevo para nosotros fue la posibilidad de, o mejor dicho, la nueva función de generar el diploma. Hasta ahora para nosotros la generación del analítico era algo natural. El analítico sale de guaraní, el analítico se genera en guaraní, se imprime y se envía normalmente y es toda una generación de datos que se hace desde guaraní. Lo que sí incorporamos nuevo es el formato del diploma, que para nosotros sí es completamente nuevo porque hasta ahora, como hablábamos de en líneas generales, documentos que se generan en formato papel, salían por lo general del sistema, se enviaba la información de guaraní, pero la impresión se mandaba, o se manda incluso a hacer, a una imprenta con un papel especial, pero no había un reporte, entre comillas, con el formato del diploma. Lo que sí incorporamos ahora es un formato de diploma básico para que cada universidad lo pueda personalizar con su fuente, con los datos que quieran ponerle, con el formato que quieran, ¿sí? Y que ese diploma se genere en el formato PDF, donde tiene en la primera página, naturalmente, el diploma, con todos los datos que correspondan, ¿sí? Y en la segunda, acá lo vemos, es el compendio de datos más estándar que hemos visto en los diplomas, ¿sí? Esto, como les digo, es igual que cualquier otro reporte Jasper. Ustedes pueden agregar o quitar información o formatear la información que tienen a través de una personalización, como en líneas generales lo hacen casi todos con el analítico, ¿sí? Y en la segunda página lo que van a encontrar es adosada la oblea, ¿sí?, que devolvió Sitzer en su momento cuando se inició el trámite con toda la información. En este caso, del diploma. Lo mismo, exactamente lo mismo, ocurre con el analítico. Sí, no pusimos ejemplo de analítico porque ustedes ya están más habituados y ya conocen cómo es todo el proceso del analítico, pero bueno, sí queríamos mostrarles cuál es el formato que sale estándar en guaraní del diploma, ¿sí? Y cómo se ve con la segunda página conteniendo la oblea que se envió de Sitzer automáticamente. Bien, ahora, ¿qué pasa una vez que ese documento se aprueba? Que la SPU dice, ok, lo incorporo en la DNGU, perdón, lo incorporo en el registro de graduados. Bien, automáticamente cuando ese trámite está finalizado, se habilita desde autogestión la posibilidad de descargar esos documentos. Entonces, la persona va a entrar, el egresado en este caso va a entrar a su autogestión y lo que va a encontrar en la sección de trámites, ¿sí? Y entrando a trámites, descargar analítico y diploma digital, va a visualizar la certificación por la cual inició su trámite, ¿sí?, por lo cual egresó efectivamente, y la posibilidad de descargar tanto el certificado analítico como el diploma con las características que les acabamos de contar y con la firma digital ya incrustada en los PDFs. Y de esta manera lo puede descargar, lo puede guardar y lo puede tener. ¿Esto quita que las universidades después, para una eventual colación, quieran imprimir un cartón simbólico? No, claro que no. Esa posibilidad sigue. De hecho, el formato que se genera desde guaraní está pensado en un tamaño más grande que un reporte normal para que incluso si el alumno quisiera imprimir, si el egresado, perdón, quisiera imprimirlo y colgárselo en su oficina, pueda hacerlo sin que se le deforme, porque estamos hablando de que de repente cuando lo imprimimos en un papel más grande se deforma. Acá está pensado ya para que pueda ser impreso en un cartón más grande.
Hasta acá es que llega todo el proceso. ¿Cuáles son los siguientes pasos que queremos empezar a caminar y que ya de hecho tuvimos algunos encuentros con grupos de universidades? Es integrar todo el resto del trámite, ¿sí?, en Sudoku. Hoy entendimos que la urgencia era poder entregarle en forma digital a los alumnos tanto el diploma como el analítico, y el segundo paso, que sabemos que es el que hay que resolver, es el de digitalizar todo el trámite. Para eso necesitamos andar el otro camino, que es integrar una pata más a esas 4 que les mostramos al inicio, que es el Sudoku, a través del cual se va a realizar todo el trámite, se va a adjuntar toda la documentación que se vaya generando desde Guaraní para soportar ese trámite, toda la documentación digital que el alumno presente, todos los requisitos de egreso que se le soliciten al alumno, y que todo ese trámite pueda vivir en el sistema de expedientes, ¿sí?, para después terminar en la generación del diploma y del analítico a través de Guaraní. Y bueno, hasta acá es un poquito lo que queríamos contarles. Esto para nosotros fue un gran desafío, implicó un trabajo muy fuerte, sobre todo de testeo, para probar las distintas opciones, las idas y vueltas con los trámites en el Sitzer, probar cómo quedan incrustadas las obleas, los niveles de seguridad de esas obleas y demás. Así que la verdad es que estamos muy contentos y esperamos que esto ayude a paliar esta situación tan particular en los cuales muchas veces los egresados no pueden acercarse a la universidad, o porque no está abierta, o porque la circulación de alguna manera aún sigue restringida, y creemos que va a ayudar un montón en todo ese proceso, de la misma manera en que lo hicimos con lo que creemos que lo va a lograr la implementación de las actas digitales. Así que ahora sí les abrimos a ustedes el espacio para las preguntas. Bien, antes de que abran los micrófonos, si quieren participar, te leo, Hernán, las preguntas que tenemos en el chat. Diego de UMED nos pregunta si los alumnos pueden ir haciendo un seguimiento de cómo va avanzando el trámite. Sí. Efectivamente, desde hace mucho tiempo Guaraní tiene una operación en su autogestión para que el alumno pueda ir viendo cómo avanza su trámite. No solamente dentro de Guaraní, donde, como todos saben, hay un workflow y un camino predefinido, un camino que cada institución predefine para sus trámites de egreso en función de la naturaleza del trámite, sino que además hay una opción que se incorporó hace un tiempo, que es la posibilidad de ir viendo cuál es el estado del trámite en el ministerio. Cuando ya el trámite abandona Guaraní para pasar a estar en Sitzer, también tiene la posibilidad de ver cuál es el estado de su trámite en el Sitzer. Bien, Humberto nos pregunta si existe alguna numeración para llevar un control de los diplomas generados a través de Guaraní. No, hoy se generan los diplomas, no estamos generando una numeración. Sí, digamos, tanto el diploma como el analítico están asociados con un trámite que tiene un número y que tiene la posibilidad de cargarle un expediente en Guaraní. Con lo cual, en la medida que esto se vaya integrando con Sudoku, la trazabilidad va a estar dada por la asociación de esos documentos con un expediente en particular. Bien, Alejandra hace mención a la firma de las autoridades en el diploma. Ahí, como bien decía Hernán, el diploma es totalmente personalizable. Esto que nosotros mostramos en la presentación es una plantilla que nosotros armamos de prueba. Ahí, bueno, obviamente va a estar la firma digital, que va a ser la que vale, y si ustedes quisieran poner un escaneo de la firma holográfica, podrían personalizarlo también y ponerlo en el diploma. Valeria de Mar del Plata pregunta ¿cuántas veces puede descargar el alumno el diploma? En principio, las veces que quiera. No hay una restricción, porque eso está disponible, eso queda en el repositorio digital de la institución, con lo cual si el alumno perdiese el archivo y tiene acceso, y ustedes le siguen dando acceso a la autogestión, mientras tenga acceso a autogestión, tendrá la posibilidad de descargar esos documentos. Bien. Ángela pregunta ¿cuál es el número de normativa que se mencionó cuando comenzó la reunión sobre la digitalización de la documentación? No recuerdo haber mencionado... No recuerdo haber mencionado normativas.
No, yo tampoco, por eso no sé, Ángela, si después nos querés ampliar un poquito sobre esto. Hernán Claudio nos dice si podría mostrar cómo quedaría el reverso con las obleas, si tenés que volver a compartir, Hernán, y mostrar esa... Sí, en realidad es un... A ver, esperen que vuelvo a compartir. No sé si tengo el PDF, no tengo el PDF acá porque lo que tengo son capturas, pero imagínense como no es el reverso, sino que son 2 páginas de un PDF, ¿sí? Donde, esperen que voy a compartir, donde la primera página tiene esto que estamos viendo y en la segunda página tiene esto. Acá está ampliado, naturalmente, para que lo vean mejor. Es un poquito más chiquito, es una segunda página con la oblea un poquitito más chiquita, pero es un PDF de 2 páginas. Y es la misma oblea que hoy pegan ustedes en el diploma papel, digamos. Exactamente, es exactamente la misma oblea que hoy ustedes le pegan en el formato papel, porque es la que envía Sitzer, que lo envía, como bien decía Pame, lo envía en formato de imagen o en formato PDF. Bien, Natalia nos dice con qué versión de guaraní el graduado puede iniciar el trámite. Creo que a partir de la 3.15 algo, creo que 3.15.2, no estoy seguro, pero hace ya varias versiones que incorporamos esto. No les sabría decir con exactitud, pero creo que a partir de la 3.15.2, si mal no recuerdo, 3.16. No es mucho más acá que eso. Bien, Vilma nos pregunta en relación a lo que vos decías de la trazabilidad una vez que esto se integre con Sudoku, si es adaptable para otros sistemas de documentación como GDE, por ejemplo, que utiliza la Universidad Nacional de Córdoba. En realidad entiendo que el lugar donde se guarda, y ahí, bueno, no sé si nos puede ayudar alguien de Array Documentos, el lugar donde se guarda la documentación digital puede variar. Ustedes pueden modificar eso. La verdad es que no te sabría decir exactamente con GDE, porque en realidad la interacción de Guaraní siempre es con Array Documentos, que interactúa con un repositorio digital que hoy es Nuxeo, pero que podría variar, y la verdad es que ahí tengo dudas respecto de cómo es la integración con otros repositorios de documentación. Hernán, sumo una respuesta a eso. En un principio, como decía Hernán, esto está todo integrado al ecosistema de Array Documentos a través de Warpe, con la firma digital. Hoy Array Documentos es una serie de APIs que se puede integrar con otros sistemas. Nosotros estamos integrados con Sudoku, y la información se registra en Array Documentos. Se podría trabajar la integración con GDE, hoy no está realizada aún, porque del lado del otro sistema también tienen que estar los servicios disponibles para que se pueda hacer esa integración entre las dos soluciones. Perfecto. Gracias, Colo. Gracias, Colo. Andrea de UNDEF, si la universidad puede decidir si permite la descarga del diploma del alumno y una vez que se descarga se elimina. La verdad es que ahora no lo pensamos así, lo pensamos para que se pueda descargar la cantidad de veces que quieran, pero ustedes podrían en principio personalizarlo, y si esto es algo que nos lo pide la mayoría de las instituciones, obviamente podríamos pensar en incorporarlo en una futura versión, pero en principio no. Exacto, como les decía más al principio, todas las operaciones de Guaraní, sobre todo al igual que todas, pero las de autogestión sobre todo, son activables y desactivables por la institución. Ustedes pueden decidir que todo el circuito se termina en el momento en que, digamos, que el circuito que yo les mostré, deciden terminarlo en el momento en que reciben el OK del trámite finalizado, y que la entrega aún cuando sea el archivo digital, que la entrega se haga por otros medios, qué sé yo, por un mail institucional donde se adjunta el archivo, por una colación en la cual en lugar de entregarles un cartón, les entregan un pendrive. Digo, la opción de descargarlo la van a tener. Después, decisión de cada institución si se activa o no se activa esa operación. Bien, Claudia de la Universidad Favaloro pregunta si está pensada la integración con el Ministerio de Salud. No, en principio no, pero digamos, si fuese necesario por alguna cuestión, sería un tema para analizar y discutir.
Bien. Los Pami, alumnos... perdón. Sí. Pami, ahí tenemos una integración con salud a partir del Ministerio de Educación, no del guaraní en realidad. Claro, en realidad desde que se puso en línea el registro de graduados, el trámite que se hace con la gente de salud se hace a través del registro. O sea, por ejemplo, antes estaba el trámite con el Ministerio del Interior, que ese ya no se hace más, el de salud se sigue haciendo, y lo mismo pasa con los colegios de profesionales, que muchos ya se han integrado al registro de graduados, que también tienen un servicio web que les permite hacer consultas. O sea, el Ministerio de Salud lo usa y varios colegios de profesionales también. O sea, es directamente contra el registro de graduados la integración. Perfecto. Bien, Alicia nos pregunta si los alumnos reciben alguna alerta o mensaje si existe algún inconveniente en el proceso de titulación. Desde el lado de guaraní, cuando ustedes configuran el circuito de egreso, tienen la posibilidad de decir si quieren que en esa transición, en esa acción que se realiza, se le notifica al alumno o no se le notifica. Y de hecho, desde la app, los alumnos tienen la posibilidad de activar las notificaciones relacionadas con trámites, entre las cuales está el trámite de título. Si hubiese un problema, en general lo que ocurre es que automáticamente el sistema le avisa al alumno cuando hay una modificación, cuando hay un cambio de estado en su trámite. Si ese cambio sería, tu título pasó a observado, bueno, va a recibir una notificación diciéndole, mirá, se devolvió al área de títulos porque está observado por algo. Eso es la notificación que se puede configurar. Bien, Luis pregunta dónde se puede ver el diploma o personalizar. Es como cualquier otro, Sergio, por ahí no sé si querés especificar. Pero es un Jasper, exacto. Dentro de la carpeta exportaciones hay una carpeta Jasper, como están todas las diferentes constancias y certificados. Es un Jasper más y se puede editar y se puede personalizar como cualquier otra constancia. Bien. Bueno, acá Ángela nos... Quienes tocaron el analítico están en el... Sí, sí. No, dale, termina que ya ha pasado otro tema. No. Quienes han personalizado el analítico es más o menos lo mismo que personalizar un diploma, solo que bueno, es un reporte un tanto más elaborado de alguna manera. Bien. Bueno, acá Ángela ampliaba un poco el tema de la normativa y lo que ella pregunta es si el ministerio establece la digitalización de diplomas, si es obligatorio. Por el momento no. Por el momento esto es optativo. No. Es decisión de las instituciones. Exacto, es decisión de las instituciones. Pero aclaremos que el ministerio acepta la documentación digital. O sea, no es necesario, si arrancan con la documentación digital con firma, no es necesario que le manden nada de papel al ministerio. Bien, perfecto. Bueno, Claudia, que preguntaba sobre el tema de la vinculación con salud, dice, la pregunta es cómo se incorporaría el resto de las legalizaciones que realice el egresado. Lo que pasa es que son cosas que ya exceden a guaraní. Esto es el diploma digital, que es exactamente lo mismo que si ustedes le dieran al alumno el diploma en papel. Lo que pasa después, de ahí en más, yo supongo que la pregunta va dirigida a que cuando el egresado hoy en día tiene el título en papel, después puede hacer algunos trámites y qué ocurre si ese título es digital. Entiendo que es lo mismo. Bueno, ahí hay un tema que por ahí nos excede a nosotros, que tiene que ver con la normativa de otras instituciones o de otros organismos. Uno de los casos que estuvo bastante trabado al principio fue el de Cancillería, por ejemplo. O sea, que Cancillería para hacer trámites para gente que se va a estudiar al exterior, insistía con el tema del papel. Bueno, eso ya... o sea, con el tema del registro de graduados ya se salvó. Ahí veo que decía también, Claudia, creo que por el tema de la matriculación, hay organismos que siguen pidiendo papel, y sí,
pero insistimos sobre esta idea de que por más que, o sea, que sea un documento digital, se puede imprimir, y si bien la validez de la firma se pierde en el momento de la impresión, la validez de la documentación está dada por el registro de graduados. O sea, los organismos que intervienen, la documentación ya saben que lo que está en el registro de graduados es lo que tiene validez. O sea, lo que hacen es ir al registro directamente. Sé qué pasa con Cancillería, no sé, no tengo claro con Salud cómo lo están manejando. De todas formas, la emisión de la documentación digital con firma no inhabilita que la universidad siga dándole al egresado el cartón, el papel del analítico y del diploma. O sea, van a tener validez igual. Bien. Acá hay otra pregunta. Perdón. Dale. Hay otra pregunta que creo que ya que estás hablando, Pame, tiene que ver con vos. Y dice, si se emite el diploma físico, además del digital, se sube la imagen a Sitzer, el físico tiene que continuar teniendo la oblea. ¿Qué control le queda al físico? Yo entiendo que es uno o el otro, ¿no? Claro, para el trámite, o sea, para finalizar el trámite, la DNGU pide uno o el otro, y los dos tienen la misma validez todavía para ellos. O sea que si emiten el digital con firma y eso se finaliza ese trámite y la persona pasa al registro de graduados, pueden igual hacer la impresión en papel con las firmas holográficas, pueden pegarle la oblea, o sea, la oblea, si bien en el formato digital se adjunta al PDF, las obleas se pueden descargar del sistema o a través del servicio web de Sitzer en cualquier momento. Una vez que se habilitan, ya quedan y se pueden volver a descargar para imprimirlas como vienen haciendo hasta ahora. O sea, eso no cambia. Y eso les permite, acuérdense que desde que hay registro de graduados, la universidad puede reemitir documentación independientemente de la DNGU. O sea, no tienen que informar cada vez que van a emitir un duplicado incluso de documentación, que de hecho, bueno, a partir de la documentación digital deja de haber duplicados. Que ese por ahí es otro tema interesante, ¿no? Como que ya pasa a haber un único documento y los duplicados ya no son más duplicados, es una remisión de lo mismo. Así que es independiente el papel, o sea, si lo quieren seguir imprimiendo y entregándolo en papel, es independiente, pero no es necesario que vuelvan a subir nada al sistema. Perfecto. Después, bueno, Silvina pregunta cuál es la última versión de Guaraní que se está trabajando, es la 3.18.1. Seba, vos tenías alguna otra pregunta, ¿no? No, iba a esta que pasó recién. Ah, perfecto. Después preguntan si existe alguna opción de Guaraní donde se pueda hacer una selección para saber la cantidad de diplomas generados dentro de un cierto periodo. No tenemos un reporte, pero ya mismo tomamos nota para incorporar un reporte de ese estilo que permita saber rápidamente qué trámites o qué diplomas se generaron en un cierto periodo. Así que ya tomamos nota para eso. Perdón, ahí leo que Humberto dice que desaparecen los diplomas duplicados y los anulados. Ojo con eso, porque es verdad que desaparecen los duplicados, pero no los anulados. O sea, puede suceder que haya algún problema con documentación que se emitió, que una vez que por ahí al final del trámite el interesado se da cuenta de que hay algún dato que no está bien, o hay algún cambio en los datos de la persona y se tiene que volver a emitir la documentación antes emitida se anula y eso se da de baja del registro de graduados. Por eso es importante que si hay alguna modificación o hay algún problema con la documentación que fue aprobada en su momento, hay que informar para que se anule en la dirección. Hay varias intervenciones que hacen referencia a que en muchísimos organismos todavía están pidiendo papel. Tengan en cuenta que nosotros, de alguna manera, estamos como iniciando este proceso, ¿no? Estamos iniciando el proceso de la digitalización y con el correr del tiempo muchas de estas instituciones que hoy están pidiendo papel van a dejar de pedirlo porque ya no tiene sentido, como dice Alejandra, el físico una vez que se emite el digital con obleas y firma digital, la verdad que termina siendo más que nada simbólico, ¿no? Porque una vez que toda la documentación sea digital,
el resto de las instituciones que hoy en día sigue pidiendo papel ya va a dejar de hacerlo. Vamos a tener un periodo de transición que bueno, eso va a pasar indefectiblemente. Sí, exactamente. Por eso, bueno, esto que le decía Pamela, la posibilidad de independientemente de que lo estén haciendo digital, puedan imprimirlo porque algún organismo lo requiere, sigue estando. Pero la verdad es que es una transición de un sistema al otro que va a ir ocurriendo prácticamente en forma natural. Sí, y también tenemos que pensar que la digitalización de los títulos y de toda la documentación lo que va a favorecer también es que se puedan integrar los sistemas de los distintos organismos, y por ahí ese trámite que hoy en día lo tiene que hacer el graduado de manera presencial, o tiene que ir a iniciar esos trámites, después eso van a terminar siendo servicios que van a terminar siendo de guaraní, con el ministerio y intraministerial, y todo este tipo de trámites ya no va a ser necesario. Exacto. No sé si hay alguna pregunta más. En el foro no. A ver, consulta para Pamela. ¿Sabes a quién tenemos que dirigirnos si los graduados anteriores al 2012 que informamos al ministerio cuando se solicitó subir la información no aparecen en el registro de graduados? Sí, nos escriben a sitser@siu.edu.ar y lo vemos. Por ahí, si nos dan algún dato de en qué fecha fue que subieron la información, lo revisamos. Ahí Perfecto. está, gracias, Seba. Buenísimo. Esto como cada cosa que encaramos como equipo, es un primer paso, debe ser mejorable seguramente, iremos encontrando que hay cosas que se pueden incorporar y que ayuden en todo este trámite, seguro, pero creemos que por ahí en estos momentos nuestra función como grupo y como SIU es acompañarlos y darles soluciones que permitan pasar, sobre todo esta coyuntura, un momento que es complicado para un montón de trámites que usualmente se hacen presencial. Así que nada, los invitamos a que lo prueben, a que lo usen. Sabemos que por ahí lo de firma digital a veces es un poco engorroso los trámites o lleva tiempo, pero que lo puedan probar y por supuesto que estamos abiertos a escuchar las sugerencias para mejorar y para hacer todo aquello que ustedes crean que les sirve. Digo, cuando arrancamos con esto, tuvimos rondas de preguntas y de consultas, y de hecho ya tuvimos un primer mini comité para empezar a analizar todo lo que es la integración con Sudoku, que nos dejó en claro que es un trámite que tiene su complejidad, así que los invitamos a que se vayan sumando y a que vayan participando y nos hagan llegar sus inquietudes y sus sugerencias. Sumo antes de terminar dos palabras, porque la verdad que quiero agradecer a todo el equipo de Guaraní, del SIU en general, por el tema de integración que se puso al hombro este tema. Este tema es un tema muy amplio y que como comentó Hernán, que tiene un alcance mayor todavía, que iremos avanzando. Pero bueno, entendiendo también la particularidad de este año, era la necesidad de salir con una solución que les permita poder emitir diplomas y certificaciones en este contexto, y todo el equipo y todo el SIU se alineó para cambiar su planificación y avanzar con esto, y hoy hay soluciones que están disponibles ya para que lo puedan implementar las universidades, muy interesantes, así que reconocer y agradecer a todo el equipo el esfuerzo en este año tan complejo por estas soluciones que hacen sin duda diferencia. Solo para cerrar quería agradecerles eso. Bueno, gracias. Sí, bueno, nosotros también, de mi parte, a todo el equipo, a Pame, que pobre, estaba incinerada con el quechua y con todas las cosas que tenía, y nos dedicó un montón de tiempo a ayudarnos con el testeo. Un testeo que es complejo, realmente es complejo, porque el camino feliz es muy fácil, pero cuando empiezan a decirte, bueno, pero puede volver este documento, pero se puede rechazar, pero puede pasar esto, pero puede pasar lo otro, y estamos hablando de un diploma, estamos hablando de una documentación muy importante que tiene que tener un recorrido que esté asegurado, y la verdad eso nos revistió una complejidad que en un primer momento creo que no éramos conscientes,
pero la verdad es que con un montón de dedicación tanto de los chicos de desarrollo, de testing de Guaraní, como de Sitzer, del equipo de Sitzer, pudimos llegar a tiempo, corriendo con el último minuto, pero llegamos a sacar la versión. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, así que estamos justos de tiempo, son las 12:53. Así que, bueno, si no hay más consultas, les agradecemos a todos, los invitamos a que migren a la última versión y puedan probar, no solo esto, actas digitales es la otra gran mejora que nos pusimos al hombro este año y que creemos que van a marcar la diferencia en la gestión. Así que los invitamos a que puedan migrar y puedan cambiarse de versión y puedan empezar por lo menos a explorar y a hacerse un poco amigos de estas nuevas funcionalidades. Sí, y reforzar, Hernán, para las instituciones que están en vías de implementar y que por ahí están haciendo pruebas con versiones anteriores, reforzar lo que se dijo ayer en la charla de migración, que pasen y que empiecen a hacer las pruebas en la última versión y que todo el trabajo que hicieron hasta ahora no lo van a perder, pero sí es importante que si van a implementar lo hagan en la última versión. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Falta la foto. Emi, la foto, sí, eso iba a decir. ¿Hacemos la foto? Dale, cuando quieran. Berna. Bueno, así que les pedimos a todos que activen sus cámaras y que, bueno, vamos a hacer la foto final de esta charla. No sé, Berna, ¿se te ocurre algo que podemos hacer para la foto? A mí ya se me acabó la creatividad, así que... Hagamos una cosa, levantemos todas las manos, así, levantemos las manos. Sí, sean creativos, hagan lo que quieran. Así, levantemos la mano. Nos acalambramos, Berna. Sí, claro, ¿no? Perfecto, gracias. Sí, es que me pone mucha paginación porque somos muchos, lo cual está bueno. 8 pantallas. Gracias a todos. Bueno, son muchas fotos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y gracias a todos. Y si a las 4 es el cierre. El cierre. Y antes del cierre, esperen que no tengo abierto el tema. A las 14 tenemos el portal de proveedores, portal del proveedor, a las 14 horas. Bien, y a las 15 es el comité técnico de integración, así que los técnicos que estuvieron participando en esta charla les va a interesar, sobre todo por los temas que planteaban en relación a lo que tiene que ver con Aray. Así que bueno, los esperamos. Todavía no terminó el taller, así que los esperamos a todos. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Adiós.